Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Machín. Como recordaréis, soy el director de la Escuela Universitaria de Ventas y este es un encuentro con el experto, un Meet the Expert, donde tenemos el privilegio de contar con el profesor doctor Jonathan Benito Sipos, experto en motivación y experto en neurociencia. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Bueno, vamos a hablar de un tema de sí, rabiosa actualidad, ¿no? Que es el comportamiento del ser humano, comportamiento que lógicamente no podemos obviar que después de una pandemia, de un confinamiento donde más de 7.000 millones de personas nos hemos visto lógicamente confinados a nuestros hogares, hemos cambiado nuestro patrón de consumo y yo creo que, bueno, todos sabemos que ahora los clientes son más digitales, más infieles, más exigentes. Y quizá ahí vendría mi primera pregunta, Jonathan. ¿Ha habido un cambio en el comportamiento mental, en el neurocomportamiento del consumidor después de la pandemia? Sí, yo creo que sí, Rafael, de forma inevitable. O sea, ya existía una tendencia a esa infidelidad, como decías tú, porque obviamente cada vez el mundo digital pues, ha ido comiendo terreno en todos los aspectos de la vida al mundo presencial y obviamente en el mundo del retail y de las ventas no puede ser de otra manera. Es decir, hoy a través de un teléfono móvil tenemos acceso a prácticamente cualquier mercado, ¿no? Entonces, en este sentido, incluso yo te diría que se ha perdido más con esta pandemia la interacción humana, por Qué bueno. cuestiones obvias, ¿no? Y entonces nos encontramos con interfaces digitales en el que en todo el proceso puede ser que en ningún momento tengamos contacto con ningún ser humano. Entonces, en ese Qué sentido, bueno. pues, yo sí que te puedo desarrollar un poco cómo ve la neurociencia ese nuevo, que diríamos, ese marketing basado en neurociencia, ¿no? Perfecto, O sí, sea, por por un favor. lado, Sí, sí. Bueno, pues antiguamente lo que nos encontrábamos en el modo clásico, canónico, por así decirlo, de las ventas, es un debate entre dos cerebros, es decir, el cerebro del que quiere vender y el cerebro del que puede comprar en un momento determinado, ¿no? Y entonces era un debate, al principio de los tiempos, por así decirlo, era un face-to-face presencial y absolutamente presencial, ¿no? Donde tú, a base incluso con todo el lenguaje verbal y no verbal, tienes que convencer al potencial cliente de que te comprase. Hoy en día eso ha pasado la historia hace mucho tiempo, pero es que con todo el tema de la pandemia ha sido exponencial. Incluso la gente más reacia a comprar digitalmente se ha visto obligada. Y mira, el otro día hablando con una compañera que está a punto de cumplir 70 años, muy reacia al mundo digital, dice que es que después de la pandemia ya no compra nada físicamente, excepto cosas muy concretas. Entonces, claro, esto nos lleva a plantearnos qué cambios se deben de producir en el mundo de las ventas. O sea, por un lado, tienes que tener un portal de compra tremendamente atractivo y aquí todo el neuromarketing tiene mucho que decir. Está el efecto halo, el efecto Google, muchos efectos que son imprescindibles para poder penetrar en la atención. Ya no te vamos a decir para poder vender, sino para que primero te atiendan, porque para poder vender, si yo quiero que tú me hagas caso, lo primero tengo que comprar tu atención. Y a partir de ahí ya podré yo, de alguna manera, convencerte de lo que yo te vendo es match, casa con lo que tú quieres comprar. Después, yo lo que diría a la gente que se centre mucho en los beneficios, es de los decir, lo que siempre beneficios. hablamos de no en las características, sino en los beneficios, ¿no? Que si vendes taladradoras, déjate de las características de la potencia y tal, céntrate en los agujeros, ¿no? Pero Esta sobre todo, taladradora, en este caso, Jonathan, si me permites, o sea, sobre todo ¿sí? beneficios de forma personalizada, ¿no? O sea, quiere decir que aparte de que tú en Totalmente. un portal puedas hablar de los beneficios, a la gente lo que le importa es lo que le importa a la gente. Entonces, hoy Eso más que es. nunca entiendo que en una venta, y más si es una venta personal, porque vale, tenemos la digital, pero tenemos la Ujú. personal, Sí, cuanto mayor sea la personalización, mayor factor de éxito tienes en que te compre mentalmente totalmente. el cliente, ¿no? Totalmente, Rafael. En este sentido, quería introducir un concepto que es un poco de la inteligencia digital y las redes neuronales. Y cuando hablo de redes neuronales, por supuesto, digitales, lo que antiguamente se llamaba algoritmos, que los algoritmos ya se han complicado cada vez más y ya son redes neuronales en toda regla. En este sentido, no podemos obviar que cuando estamos en un portal de ventas o en un portal de compras, según estés en un lado o en otro, hoy en día no podemos ser ingenuos en el sentido de pensar que las inteligencias digitales y las redes neuronales no están trabajando ahí, sino que hoy en día los grandes supermercados, las grandes cadenas de venta tienen la inteligencia artificial en su poder, de tal manera que saben perfectamente cuáles son tus comportamientos de compra. Y obviamente esos beneficios los van a personalizar al máximo.
porque saben que tú ya, de forma rutinaria y sistemática, te has interesado por tal, tal, tal. Saben si eres una persona tecnológica o no, si le gustan saber cuántos miliamperios tiene la batería o si quieres saber solo cuánto te dura la batería. Entonces, claro, esa personalización es muy importante porque si tú eres un friki de la tecnología, quieres que te den unas características muy concretas, pero si no, si eres un usuario normal, quieres cosas más prácticas. Y esto no se puede obviar. Y luego, en ese sentido, también utilizar lo que se llama, lo que llamamos en neurociencia el efecto manada, que seguro que bueno, tú me has oído hablar muchas Sí. veces de él, y es que básicamente el cerebro, o sea, lo que no nos podemos olvidar, que por muy digitales que nos pongamos, nuestro cerebro sigue siendo el mismo que se construyó, Humano. si me permite la expresión, hace 1 millón de años. Es el mismo. Entonces, el efecto manada es muy importante. Nosotros comparamos constantemente lo que están haciendo los demás. Si estamos en mitad de la calle y todo nuestro alrededor sale corriendo, nosotros vamos a salir corriendo porque pensamos que el grupo sabe algo que nosotros no sabemos. Que Entonces, viene un ¿esto cómo toro, se ¿no? traduce? Que Claro, estamos en San como un Fermín, que toro que viene no ha un visto, toro. ¿no? Claro, efectivamente. Claro, ¿esto cómo se traduce en el mundo digital? Pues obviamente todos sabemos cómo, las opiniones, las estrellitas, etcétera. No podemos ser ajenos a ese mundo y no podemos ser tan ingenuos de pensar que no podemos, de alguna manera, instar al comprador a meterse en esa rueda, es decir, a que nos retroalimente y nos genere efecto manada. Porque si nosotros tenemos el mejor producto del mundo muy bien explicado, pero no tenemos ninguna reseña de que ese producto le ha gustado a otros seres humanos, tenemos un hándicap muy importante. Creo que vas a levantar la mano. Sí, no, no, no. De hecho, fíjate, por eso. Estoy sin clase yo, como No, 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 me diríamos. encanta. No, que dentro de ese comportamiento del omnicliente, que al final todos somos omni, porque en función de lo que queramos comprar, utilizamos un canal u otro. Obviamente, en un canal presencial, es decir, como sabes, en la escuela universitaria nosotros trabajamos mucho con las personas. O sea, es decir, que una Claro, persona que trabaja en retail, siendo que ya en un canal digital hasta la personalización a través del tracking de las cookies, bueno, esto ya ha eso llegado a un es. nivel neuropotente. Claro, en una Sí, tienda la persona que está allí no puede despachar. O sea, tiene que ser alguien que realmente se centre en ofrecer beneficios personalizados, porque qué mejor que una persona para personalizar. Es decir, no puede ser alguien que despache, tiene que ser alguien claro, que conozca claro. a esa persona que viene, que le pregunte, que sepa quién es, para ofrecer una solución a su medida. Y en venta empresa, no te quiero ni contar. Es decir, la venta consultiva, es decir, centrarte no Sí, solamente en la vida de tu decisor, sino en su negocio, que esto de momento no lo puede llegar a hacer una metodología digital. Hombre, pues sí, si el cliente rellena unos campos y más o menos lo va, pero sí, sí, en la sí. venta, ¿no? O sea, hoy más que nada la persona para diferenciarse y posicionarse, sea en retail o venta empresa, es más importante que nunca, ¿no? Para esta personalización. No sé si tú lo ves así. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Y además, en este concepto, por cerrar un poco esta pregunta, yo diría que siempre la experiencia de compra, y esto yo te lo he oído hablar a ti muchas veces, la experiencia de compra es fundamental siempre. O sea, que el cliente se vaya con una sonrisa y quiera ser fiel, pero es que eso en un mundo digital donde no hay interacción humana es fundamental. Y ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado con los miedos de los clientes. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto con un miedo de un cliente. Tú, si compras algo que supera cierta cantidad de dinero, si tú eres un cliente particular, estás en tu casa y quieres comprar un producto de 500, 600 euros, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo, una bicicleta eléctrica, ¿no? Además, con el tema de confinamiento, pues tú si compras algo de esa cuantía, quieres tener muy claro que te lo van a devolver si no estás satisfecho con el producto. Quieres saber que además te lo van a montar de forma correcta o desmontar de forma correcta, que no vas a tener ningún problema con eso y que la experiencia de compra va a ser totalmente satisfactoria. No siempre es así, como bien sabemos. A veces hay muchos problemas asociados a todo esto y eso al final genera mucha infidelidad, obviamente, o mucha fidelidad si eres de los buenos que lo hacen bien. Entonces, yo creo que el ser honesto siempre ha sido un buen negocio a largo plazo y aquí también. Es verdad bueno, cada uno tiene que... Perdón, que ibas a intervenir, No, yo no, me no, sigo no, perfecto. enrollando. Sí, por eso te digo, es que yo siempre lo que intento es cómo llevar al comportamiento de las personas del mundo comercial, porque lógicamente ya digo, tema digital, pero gestionado por personas. O sea, cómo la persona hoy, más que nunca, pues no puede hacer lo mismo que ya hace un mundo digital. O sea, tiene que diferenciarse un poco por lo que estás comentando, ¿no? Porque al Claro. final la neurociencia aplicada a esa venta personal es manipulación o es Muy influencia. buena pregunta. Podría ser manipulación, pero te voy a decir un par de cosas. En primer lugar, bueno, aparte de que éticamente no es correcto y está prohibido,
yo creo que no debería ser manipulación. O sea, yo creo que la gran ventaja que nos puede aportar la neurociencia, más allá de lo que todo el mundo sabe, la publicidad subliminal y tal, que eso es la manipulación y lo que está prohibido, lo que nos puede aportar es sobre todo generar un match entre lo que es el cliente y el producto. Y me voy a explicar con un ejemplo muy concreto. Imagínate que estamos vendiendo coches en un concesionario. Pues tú no puedes vender el mismo coche a 300 personas distintas que te lleguen, porque cada uno tenemos nuestros miedos, que es lo que tú me has oído hablar muchas veces de los botones reptilianos, que los botones reptilianos se basan, al fin y al cabo, en lo que es el cerebro reptiliano y es lo que le importa realmente al cerebro. Aprovecho de vende al cerebro reptiliano de Jonathan. Sí. Perdón. Sí, efectivamente, ahí hablamos de los botones reptilianos. Claro, pues tú tienes que identificar cuál es el miedo de tu cliente. Es decir, ¿tu cliente de qué tiene miedo? ¿De que gaste mucho el vehículo? Le tendrás que ofrecer un vehículo determinado. ¿De que no le quepa a su familia porque es una familia numerosa? Pues es otro vehículo. ¿De que no vaya a tener el estatus que él presume que va a tener con ese coche? En fin, son miedos distintos, necesidades distintas y no se trata de que tú tengas tal coche y lo vas a vender porque es el que tienes que vender y voy a engañar al otro. Es que eso, como tú sabes, eso no genera fidelidad, porque el segundo coche ya no se lo vas a comprar a él. Ahora, si el tío acierta y dice, mira, este tiene miedo de tal cosa, a este le viene muy bien este coche, y lo de siempre que yo digo, que estoy seguro que está de acuerdo conmigo, ser honesto, si tú no tienes ese producto y sabes que hay otra persona que lo Sí. tiene, decir, vete ahí, que tú necesitas eso. No, Te en has la ganado por tu escuela, vida. tú fíjate, en la escuela nosotros hablamos de vendedores valiosos porque tienen valores. O sea, y no es por aquello, perdóname, de ser hermanas de Ursulina, sino porque al final, o Sí, sea, los valores te permiten tener un proceso de venta de largo plazo con un cliente basado en la confianza, ¿no? El lifetime value claro, del cliente es muy superior porque lógicamente el cliente confía en ti, ¿no? claro. Siempre se ha hablado un poco, tú hablas de los miedos, el interés y la parte de la confianza, esto es lo que te permite y esto, yo, a nivel neuro, yo creo que son muy capaces de hacerlo los seres humanos. Yo, repito, es que Sí, sí, en esta diferenciación nosotros en la escuela siempre pensamos en un, perdóname, en un vendedor superior o una vendedora superior que ya no es el sí, que había a lo mejor hace sí, 5 o sí, 10 años, sino es alguien que realmente conoce el cerebro de su cliente, sabe cómo eso influenciarle es, sin manipularlo, pero que lógicamente es esa fuente de ventaja competitiva y diferenciación, ¿no? Conociendo también estas técnicas de las que tú nos hablas, ¿no? efectivamente, efectivamente, es eso, no es manipulación. Lo que sí que es verdad que luego pues, puedes hacer una aproximación más o menos certera si tú sabes más o menos neurociencia, es evidente. O sea, si sabes neurociencia vas a saber captar la atención de tu cliente, para empezar. Una vez que le has captado la atención, sabes cómo hablar al cerebro reptiliano, sabes qué lenguaje utiliza, sabes qué miedos tiene y a partir de ahí puedes empezar a dialogar con él. No es manipular, es una aproximación mucho más eficaz, más eficiente además. Que de hecho en todos los alumnos que han querido contar o los clientes que han querido contar con la escuela han tenido la suerte de trabajar contigo esa aproximación súper eficaz Sí, y que sin lugar a dudas es hoy más útil que nunca. Así que nos quiera contactar y quiera tener la suerte, ¿no? De poder contar con Jonathan Benito Sipos. Lógicamente en la escuela estamos todos a vuestra disposición. Muchas gracias y un pues abrazo muy grande. Y enhorabuena por tus libros, muchísimas. que los recomendamos muy vivamente, que todo aquel que quiera evolucionar en neurociencia para vender, bueno, y para el comportamiento en general, pues En Jonathan general. sin duda es la mejor opción. Muchísimas gracias, Jonathan. Pues muchas Un gracias, Rafa, y abrazo. muchas gracias a todo el equipo de Fuerza Comercial. Gracias.